Bueno, en honor a la puntualidad aquí de nuestros asistentes, pues les damos la más cordial bienvenida en nombre de Educación Ejecutiva de GADE Business School a esta sesión informativa del programa ESG, Finanzas Sostenibles para la Empresa. Y pues bueno, como introducción, pues decirles que pues una de las visiones de GADI, y su propósito es repensar el futuro de los negocios para que impacten en el desarrollo sostenible de América Latina. Entonces, en ese sentido, pues muchos de nuestros programas y formación hacia nuestros alumnos y audiencias ejecutivas están relacionados en estos temas, ¿no? Y pues específicamente este programa que les vamos a presentar ahorita, pues va a tratar sobre estos temas, y aquí nuestro líder académico, el doctor Carlos Vargas, pues nos va a estar platicando sobre qué se puede esperar de este programa, qué es lo que van a ver, cuáles son las herramientas que vamos a estar revisando, y más adelante cómo va a estar la modalidad del programa, qué se pueden llevar y qué pueden aplicar en el día a día de su empresa. Entonces, sin más, pues Carlos, muy buenas tardes, muchas gracias por tu tiempo. Y te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Jesús, y muchas gracias a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Pues bueno, mi intención es platicarles un poquito sobre este programa y qué es lo que hemos pensado para que ustedes puedan tener una visión más completa sobre la parte de ESG y de finanzas sostenibles, que es pues un tema sumamente relevante el día de hoy. Un poquito sobre mí, yo soy experto en estos temas, platicando sobre finanzas sostenibles desde antes que se pusieran de moda. Ya llevo varios años en EGADE dentro de la parte de finanzas y trabajando con estos temas, pero también en otras universidades. En la Universidad de Harvard llevo 11 años siendo instructor de esta misma materia. En la Universidad de Zúrich durante algunos años también. Todavía me invitan de repente a dar alguna plática, pero ya estoy en México, ya no estoy por allá, es más complicado ese tema. Y pues bueno, dentro de mi experiencia profesional, yo vengo justamente del mundo de las finanzas corporativas y de las finanzas bancarias, y es ahí donde me encuentro con que el tema de la sostenibilidad pues se está volviendo algo interesante, y es donde pues desde mi perspectiva y desde lo que me ha tocado aprender para México, Latinoamérica y para el mundo, les vamos a ofrecer en este programa. Estamos hablando de un programa que tiene que ver con la viabilidad de muchos modelos de negocio y de muchas cosas con las que trabajamos en el día a día de la empresa. En el caso de las empresas en México y en Latinoamérica, es un reto enorme por otros factores que tienen también que ver con esto, pero otros que incluso son externos a lo que nosotros normalmente consideramos para la toma de decisiones. ¿Qué quiero decir con esto? Pues la sustentabilidad llegó para quedarse, ya es una realidad para muchas empresas, ya lo vemos en el día a día. Si bien habrá empresas o habrá sectores que ya están mucho más metidos y mucho más avanzados en estos temas, poco a poco, no importa a qué nos dedicamos, vamos avanzando en el entendimiento de cómo se hace y qué es lo que tenemos que hacer. Yo lo que les puedo platicar a mí en mi experiencia profesional y académica, me tocó verlo evolucionar en los últimos 10 años, desde una pregunta de por qué tenemos que hacerlo, que era lo más común que escuchábamos hace algunos años, a un cómo le vamos a hacer, que es más lo que escuchamos ya en estos días. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que las empresas ya lo empiezan a ver poco a poco. En el caso de México, ya tenemos una taxonomía sostenible que nos pide empezar a categorizar estas acciones, a ordenar cómo vamos a empezar a trabajar o cómo ya trabajamos con estos temas de sustentabilidad. En el caso de otros países latinoamericanos, Colombia también ya tiene su propia taxonomía, Chile y Brasil ya avanzando hacia ella, Estados Unidos con lineamientos ya cada vez más alineados a tener un marco regulatorio sobre estos temas,
Y en el caso de Europa, ya con una regulación bastante completa, bastante robusta y bastante avanzada. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que conforme la empresa va entendiendo este reto y si, por ejemplo, la cadena de valor de la propia empresa ya le comienza a pedir que cumpla con ciertas características, ciertos estándares que tienen que ver con los temas ASG, pues hay que ver cómo hacerlo. Y este programa está diseñado justamente para las personas que están encargadas de esa estrategia. Tenemos un programa también en EGADE, en educación ejecutiva, que lo ve desde arriba hacia abajo, que está en la parte del consejo y la parte de la dirección general, a tratar de aterrizarlo hacia la estrategia de la empresa. Este programa complementa, porque aquí lo que estamos buscando es una perspectiva mucho más cercana y mucho más participativa de hacerlo, de ser los factores que están encargados de estos temas ASG a nivel operativo. Aquí estamos hablando del Chief Sustainability Officer de una compañía o del gerente o director encargado o directora también encargada de estos temas dentro de la empresa. Aquí sí estamos hablando de un programa que no lo vea solamente como una parte estrategia, sino como una parte de implementación. Este programa tiene un enfoque integral que busca esa combinación entre la parte financiera y la parte de la sostenibilidad, porque son áreas que en los últimos años hemos visto que se complementan. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, por un lado, desde el punto de vista financiero, entendiendo cómo se crea valor y cómo estamos buscando esa generación de valor en la empresa, dependiendo a qué nos dediquemos y dependiendo qué es lo que hacemos como empresa, ahí es donde tenemos que encontrar esa parte de creación de valor, pero también, como hablamos de finanzas, desde el otro punto de vista también, que es la mitigación o la gestión de riesgos. El tema ambiental, el tema social, tiene mucho que ver también con factores de riesgo que enfrentan las organizaciones y dentro de este programa también vamos a hablar de cómo eso genera valor, el buen manejo del riesgo y la buena gestión. En ese sentido, pues obviamente es un factor sumamente importante también para las organizaciones y es una parte esencial que ahorita vamos a platicar de cómo funciona. ¿A quién va dirigido? Pues como decíamos, a los encargados y encargadas de estos temas de liderazgo dentro de las empresas, también a consultores y consultoras que están trabajando ya con estos temas, con empresas que tienen ambiciones ambientales, sociales, de gobernanza y que quieren avanzar estos temas. Puede ser, como decíamos, desde un punto de vista dentro de la empresa hacerlo, o también como otros factores, otros consultores externos que puedan estar ayudando con estos temas a las empresas. También puede ser interesante para otro tipo de personas que trabajan ya con temas de sustentabilidad y particularmente con temas de finanzas sostenibles, por ejemplo, en organizaciones como algunas sin fines de lucro, pero también en gobiernos o en otros organismos de apoyo o cámaras que pudieran estar también interesadas en estos temas. Obviamente estamos hablando de un programa muy práctico y muy enfocado, entonces todo tipo de gerentes, ejecutivos y ejecutivas que estén trabajando ya en temas de gestión ambiental, en temas de relación también con gobiernos, con relaciones públicas, con relaciones a medios, tienen también un interés muy importante que puede alinearse con los objetivos del programa y también a las personas que están encargadas de la comunicación de estos temas. Cuando hablamos de sustentabilidad, y ya platicaremos mucho más a detalle de esto en el programa, hablamos por un lado de la parte activa, las acciones que realizamos de sostenibilidad dentro de la empresa, pero también la parte de cómo se comunican estas acciones es un componente sumamente importante y también lo tenemos muy identificado y muy
orientado dentro de los objetivos del programa que les voy a platicar en unos momentitos también. Otros factores dentro de la empresa, accionistas, miembros del consejo, directores, etcétera, pueden también estar enfocados o encargados de estos temas, y dependiendo las estructuras de las empresas, pues puede ser un área que toque más allá del encargado de la sostenibilidad de la empresa, sino que también pueda ir hacia otras áreas más operativas, más de comunicación, más de estrategia y dirección, dependiendo, como decimos, de cada empresa cómo está estructurada. Pero es un programa con una aplicación muy clara y con un objetivo muy enfocado precisamente a entender estos temas, a implementarlos dentro de la empresa y a generar pues cambios estratégicos hacia adelante. ¿Qué es lo que te llevas con este programa? Pues comprender estos temas de los que estamos platicando, la parte ambiental, social y de gobernanza en el centro de este entendimiento, pero también justamente la parte de impacto, que es lo que va más allá de esto que podemos categorizar dentro del ESG y cómo ha ido ya evolucionando también en distintos mercados. Les mencionaba al principio el caso de Europa. El caso de Europa es un caso muy interesante porque ya lleva varios años de avance y ya está incluso regulado, incluso con regulaciones secundarias y con temas muy avanzados en estos temas que dejan pues un camino claro de hacia dónde vamos, pero que también es bueno observar para entender hacia dónde se están moviendo las cosas. Pero también entendiendo que ya hay normatividad a nivel local, hay, por ejemplo, acuerdos internacionales a los cuales estamos apegados en México, en Estados Unidos y en Latinoamérica, pero también ya hay regulación que se ha ido avanzando. El caso de la taxonomía sostenible de México, incluso algo que se genera hace un par de meses. Estamos hablando de algo muy reciente, pero también todos los temas de reporte y divulgación que vienen de organismos internacionales y que son de aplicación general ya en todo el mundo, por ejemplo, las normas del ISSB y algunas otras que nos permiten alinearnos a cómo generar todo esto. También es importante aprender a incorporar todas estas iniciativas dentro de la empresa, pero también ver hacia dónde van esas ambiciones. Es importante entender qué impactos tenemos, qué efecto tiene en emisiones, por ejemplo, pero también en uso de recursos, pero también en ahorros dentro de la empresa, en eficiencias, en temas estratégicos, en temas de creación de valor, como mencionábamos al principio. Todo esto es parte de entenderlo dentro del contexto de cada empresa, pero también dentro del potencial que generan todas estas oportunidades. Buscamos también fortalecer competencias para la comunicación que hay dentro de la empresa, dentro de la estructura que tiene la propia empresa para sus órganos de dirección, y también hacia cómo debe de permearse esto desde los niveles directivos, administrativos, hacia los más operativos. También es importante mencionar que tenemos un enfoque que busca favorecer, factores de generación de valor derivados de cómo gestionar el tema de riesgos, que también ya veníamos mencionando un poco. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer por medio de presentaciones que tendremos en sesiones en línea, en vivo, como esta que estamos teniendo el día de hoy, pero pues más como una experiencia de aprendizaje de salón de clases, solo que con la flexibilidad de poderlo tener en línea. Vamos a tener también casos prácticos, trabajo con casos de estudio que nos permite aterrizar los conceptos de los cuales que vamos a estar aprendiendo en el curso, y también vamos a tener otros recursos de consulta. Por ejemplo, cuando hablemos de temas de financiamiento verde,
no solamente vamos a aplicar un caso y vamos a aprender cómo lo hizo tal o cual empresa o cómo funciona. También tenemos acceso a recursos que nos dicen qué tipo de emisiones se han hecho de bonos verdes, cuáles han sido las emisiones que ha habido en todo el mundo y cómo se están manejando, qué valores tienen, qué características tienen. Ese tipo de recursos también los tenemos disponibles para este curso. Tendremos también invitados y profesores de EGADE que nos estarán acompañando dentro de esta experiencia de aprendizaje. Yo doy una parte del curso, pero también invito a otros profesores y profesoras expertas de EGADE a que les compartan sus áreas específicas de trabajo dentro de la sostenibilidad. ¿Por qué? Porque la sostenibilidad es un área muy amplia que tiene varios niveles de aplicación y tiene que ver también, como decíamos, con la estrategia, con el marketing, con las operaciones, con las finanzas, y de esta manera, entre nuestros invitados y expertos que traemos al curso, también invitamos a personas que lo hacen en el día a día, personas que están dentro del sector financiero que nos van a venir a hablar no solamente de cómo funciona la teoría de estos temas, sino de cómo es el día a día de trabajar ya con estos temas en México, y también otros expertos que en sus áreas de trabajo y de aplicación pues nos vienen a contar una experiencia ya de los retos y oportunidades que todo esto genera. Una parte importante que también quiero mencionar, y ahorita me regreso a la parte del contenido, es que este curso está basado también en un libro de consulta que van a recibir con el curso, que es un libro que acabo de publicar el mes de octubre y que es justamente una guía práctica sobre los temas de finanzas sostenibles. Es un libro ya disponible en distintas plataformas, en Amazon y en cualquier plataforma digital ya lo pueden encontrar, pero es un libro que justamente es la conclusión de un trabajo de más de 10 años dentro del área de finanzas sostenibles en la Universidad de Harvard, en la Universidad de Zúrich, en el TEC de Monterrey, y que nos ha ayudado a ofrecer elementos de trabajo, recursos y una fuente muy importante de referencia para trabajar con estos temas que son sumamente relevantes. Hablando un poquito de los módulos que tendremos para el curso, hemos separado este curso en 6 pilares o 6 módulos importantes con los que vamos a trabajar. El primer módulo tiene que ver con la estrategia ESG dentro de la empresa y su importancia. Si por un lugar tenemos que empezar es entender de qué se trata, qué es, para qué sirve y por qué se ha vuelto tan relevante. Después de la parte del módulo de introducción, pasamos a un segundo módulo donde vamos analizando cada uno de estos factores ESG y vamos entendiendo cómo se determinan, cómo se diseñan, cómo se miden y cómo se reportan. Cada uno de estos aspectos no es tan sencillo solamente como decir lo ambiental, lo social, la gobernanza y poner cada uno en una cajita diferente. Hay que entender de qué se componen, qué tipo de efectos tienen para dentro de la empresa y cómo se conectan también con distintos KPIs o métricas que llegamos a tener a nivel interno o con temas regulatorios que llegamos a tener a nivel externo dentro de la empresa. Un tercer módulo ya es la parte más práctica de entender el financiamiento sostenible. México ya es un país que cuenta con este tipo de financiamiento, ya se ha vuelto una realidad, y aquí invitamos a expertos de la banca a que nos platiquen también de cómo se está haciendo ya. En el caso de México es muy común ya verlo porque tenemos bastante presencia de la banca europea y son sobre todo estos bancos quienes ya han traído esta parte muy innovadora del financiamiento
a México por un tema de cómo va permeando dentro de la estructura organizativa de esos mismos bancos. Una vez que vemos esas alternativas de financiamiento, vamos a hablar también, por ejemplo, de bonos verdes, que es un tema que gusta mucho y que se ha vuelto muy popular, pero también del financiamiento sostenible, que va más allá de eso y que tiene una escala mucho más asequible para muchas empresas. Concluimos con ese tema de distintas alternativas de financiamiento y pasamos a la parte de riesgo. Si hay un momento donde podríamos hablar de riesgo físico y de riesgo ambiental en el país, es justamente hoy, con el triste caso del embate del huracán Otis, por ejemplo, que fue una situación extrema, extraordinaria y sumamente compleja para el país, pero que nos hace recordar que son temas los cuales tenemos que estar más preparados y que tenemos que estar trabajando. Bueno, los riesgos físicos como este que les comento es solamente un elemento de riesgo que tiene que ver con los temas ambientales, pero la sostenibilidad incluye un aspecto más amplio incluso, y ahí vamos a poder entender cómo se identifican, cómo se analizan y cómo se gestionan estos riesgos para la parte de manejo y gestión de estos temas dentro de la empresa. El módulo quinto tiene que ver con la formulación de una estrategia ESG más efectiva. Este ya está más enfocado a cada empresa de cada uno de ustedes. Ya estamos buscando aquí entender cómo vamos a aterrizar estas acciones hacia mi propia empresa. ¿Por qué es importante? Por algo que entendemos como materialidad dentro de las finanzas sostenibles, que es un concepto bien importante porque es diferente para cada empresa, para cada sector, para cada geografía. Lo que es material para mí como empresa dentro de un sector financiero no va a ser lo mismo que para una empresa que se dedica a la manufactura o para una empresa que se dedica a los servicios. Cada actividad, cada cosa que hacemos dentro de la empresa tiene que ver con distintos factores de éxito y con distintos elementos de trabajo, y en esto nos vamos a enfocar aquí para poderle dar una aplicación práctica hacia las actividades y empresas que tienen cada uno de ustedes. El sexto módulo es un módulo ya que nos lleva al cierre del programa. Aquí vamos a hablar de todo lo que está cambiando en el mundo. Así como hablábamos de temas ambientales hace un momento con la parte de riesgo, pues también hay otros temas que se han vuelto oportunidades en años recientes. La innovación y el liderazgo son temas clarísimos en este tema, pero también podríamos hablar de todo lo que está pasando en el mundo del blockchain, en el mundo de la inteligencia artificial, en el mundo de la conservación, por ejemplo, en el mundo de la biodiversidad. Hay tantos elementos todavía que siguen evolucionando y siguen cambiando de forma muy acelerada, y en esta parte vamos a hablar de cómo esto pues se continuará adaptando y hacia dónde estamos viendo que se están moviendo las cosas hacia adelante. Y pues bueno, salvo que tengamos algunas preguntas más adelante, le dejo aquí la palabra a Jesús para que nos cuente un poquito más de las características del programa. Sí, gracias, Carlos. Pues bueno, eh, platicarles un poquito de la modalidad del programa, el arranque y algunos generales de este programa. Pues bueno, este programa estamos visualizando que inicia el 21 de febrero. La duración del programa son de 30 horas, divididas en los 6 módulos que nos presentó aquí Carlos. El idioma es en español. El formato es blended. ¿Qué estamos diciendo con este formato? Pues que va a ser, todas las sesiones van a ser online, a excepción de la última. En la última buscamos favorecer el networking presencial. Como saben, después de la pandemia, pues bueno, estamos regresando ya a retomar esta importante actividad que nos conecta y hacemos negocio, ¿no? Entonces, la idea es tener esta última sesión en Ciudad de México. Ahorita les voy a mostrar el calendario, cómo va a estar distribuidas. La inversión va a ser de 90,000 pesos exentos de IVA, dado que somos una escuela. Estos costos no generan IVA, pero sí les generamos la factura en caso de requerirlo.
Si me pasa la siguiente, por favor, Carlos. Aquí les muestro el calendario. Entonces, las sesiones van a ser a partir del 21 de febrero, todos los miércoles por las tardes. Estamos buscando tener un horario que se adapte mucho a la actividad empresarial, que es de 4 a 7. Cada semana se va a estar dando estas sesiones. Vamos a tener un pequeño break entre marzo y abril, porque entre el periodo de Semana Santa, pero digamos, a partir del 21 de febrero es una sesión semanal de estas 3 horas. Regresamos el 3 de abril con las últimas 3 sesiones online y cerramos el 24 de abril de manera presencial, y esta sí va a ser por la mañana de 8 a 2 p.m. Entonces vamos a tener pues la parte del último módulo y una parte de networking donde les vamos a estar entregando pues ya sus constancias de participación, ¿verdad? Siguiente, Carlos, por favor. Como educación ejecutiva, lo que les entramos es un batch digital. Esto pues, ustedes lo pueden utilizar de manera de validez curricular, se puede postear en LinkedIn. Y entonces es la que se entrega al final del curso. Para obtener esta, lo que sí les pedimos es que tengan el 80% de las asistencias en todo el programa, ¿verdad? Siguiente, por favor, Carlos. Tenemos algunos descuentos especiales, descuentos por pronto pago antes del 21 de enero. Si ustedes se inscriben a este programa y formalizan el pago, pues bueno, les podemos ofrecer un 5% de descuento. Tenemos algunos descuentos por convenio empresarial. Si ustedes están dentro de una empresa, podemos revisar que se tenga un convenio empresarial y pues bueno, les podemos ofrecer este 10% de descuento. O si ustedes son Exatex y han participado en algún programa de educación ejecutiva, en alguna maestría o alguna carrera, se les ofrece este 10%. O puede ser que hay grupos de empresas, cámaras, clústeres que a veces juntan un grupo de 5 personas, entonces ahí se les ofrece el 20% de descuento a cada participante, pero la única restricción es que se tiene que juntar un grupo de 5, ¿verdad? Y tenemos también opciones de a meses sin intereses con tarjetas participantes. Estos descuentos no son acumulables, ya sea que apliquen o estén ustedes en alguna de las situaciones o criterios que estén aquí, aplicaría alguno de estos descuentos. Y lo podemos conversar más adelante. La siguiente me parece que es de las últimas. El proceso de inscripción, pues bueno, en caso de seguir interesados o que quieran tener alguna comunicación, pues bueno, está llenar la solicitud de admisión. Aquí les dejamos el QR. Como quiera, esta presentación se las vamos a compartir vía correo electrónico, donde ahí nos van a llenar sus datos. Les requerimos 2 cosas adicionales a la solicitud de admisión, que es su CV y en caso de requerir factura, pues su constancia de situación fiscal para obtener los datos. En ese momento, cuando recibimos la carta de admisión, pues bueno, evaluamos el perfil que sea doc y se les emite una carta de admisión ya con el proceso para emitir el pago y por los medios en los que ustedes deseen realizarlo. Siguiente, y hasta la última, creo que les dejo mis datos de contacto, Jesús Carrillo. Este es mi celular por si lo quieren anotar. Por ahí ya algunos les mandé un mensaje por ahí por WhatsApp recordándoles desde esta sesión. Y pues bueno, aquí les damos un espacio para dejarlos hilos temprano. Si tienen alguna duda o alguna pregunta específica, ya sea del contenido, de las modalidades, con gusto podemos irla revisando. Pues, siéntanse la libertad de abrir su micrófono o comentar. Sí, Miguel, aquí veo en el chat que cada cuánto se apertura el programa. Este programa, pues como todo, nosotros en educación ejecutiva, todos estos programas los hacemos una edición por año. Entonces, digamos que la apertura va a ser para en esta edición nosotros como vemos periodos académicos de julio 23 a julio 24. Va a ser en este febrero y si no, habría que esperarse al siguiente año. Gracias, Miguel. ¿Alguien más si tiene alguna duda o qué les parece el programa? Con gusto aquí podemos responder a sus preguntas. Y bienvenidos a los que se integran. Como quiera, esta presentación se las puedo compartir. Y pues no sé si hay alguien de nuestra audiencia tenga alguna duda o alguna pregunta que quisiéramos profundizar. Y esa parte yo creo que sí es importante resaltarla. La presentación queda grabada para los que llegaron después. ¿Sí? Les van a compartir más adelante Sí. la liga por si quieren ver algo del detalle que ya platicamos. Roberto, adelante.
¿Qué tal? Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muy interesante el tema. No sé si me están escuchando bien. Bien, adelante. Bien, adelante. Sí, muchas gracias. Decía, muy interesante el tema. Yo actualmente estoy en el programa de formación de consejeros en administración que lleva el EGADE. Vamos a tener nuestro cierre a finales de noviembre. Ya vimos temas de finanzas sostenibles, de ESG, bastante interesante, ¿no? Bastante interesante. Son temas que, como ya bien lo mencionaron en la presentación, pues están en boga, ¿no? Mi primera pregunta, pues ya la contestaron, si este programa se llevaba más de una vez al año. Y mi segunda pregunta, pues va enfocada, yo creo que la pregunta sería para Carlos, va enfocada, ¿cómo ves en México la permeabilidad de este tema de ESG, finanzas sostenibles? Yo que me estoy focalizando en pequeñas y medianas empresas como consejero independiente en los consejos de administración, tratando de empezar a meterlos pues en temas pues muy básicos, ¿no? De gobernanza, de estructura organizacional, de ver cómo están sus finanzas básicas, ¿no? Ver cómo están sus indicadores financieros, y como que todavía la pequeña y mediana empresa pues está muy abocada pues a la rentabilidad, y es evidente, ¿no? Primero tienes que generar rentabilidad para poder reinvertir y meterte a temas de medio ambiente, de responsabilidad social. Por eso mi pregunta es, ¿tú cómo ves la evolución? Está el tema de nearshoring. ¿Cómo ves la evolución en México? Yo radico en Guadalajara, de los empresarios hacia este tema. Pues mira, yo lo que te podría lo que te comentar podría... ahí, Roberto, yo creo que es un tema que sigue evolucionando. ¿Qué es lo que está pasando y cómo lo veo cambiando en México? Es algo que te van a comenzar a pedir. Ya tal cual la regulación ya está ahí, ya está avanzando y ya pues están los primeros pasos, sigue a ese nivel, sigue a nivel de primeros pasos. Sin embargo, conforme ya instituciones financieras, como te decía, ya traigan estos mandatos de colocar créditos que midan ya no solamente lo financiero, sino que también tengan otro tipo de impactos, pues esto te va a generar dos cosas. Si tú ya lo estás haciendo y ya estás preparado, digamos, y lo estás integrando dentro de tu estrategia corporativa, ya estás, digamos, más listo y ya estás en el punto de aprovechar estas oportunidades. Si tú dejas que te alcance, pues ahí sí ya será más complicado porque eventualmente pues habrá otros tantos que estén en la misma posición y ya no hay como tal una ventaja, sino que será una cuestión de adaptarse en el momento que se vaya dando. Ahora bien, esa es por la parte de financiamiento, como les comentaba, pero por la parte de nearshoring creo que también muchos de los requisitos que vengan ya, tanto de clientes como de proveedores, pues van a ir generando cadenas de valor que ya vienen más intencionadas o que ya vienen más cargadas con requisitos de este tipo y que ya nos ponen a competir pues a niveles, como bien sabemos, internacionales. ¿Qué es lo que tiene que pensarse aquí? Bueno, el tema del nearshoring hoy es una cuestión coyuntural y es una cuestión de oportunidad que tendrá una vigencia y que va a durar hasta en tanto no se ponga las pilas a alguien más y nos empieza a competir para generar el hueco que está dejando ahora el tema comercial entre China y Estados Unidos. Pero esto no quiere decir que es una oportunidad permanente y única para México, es una oportunidad que se tiene que aprovechar y que estamos poniendo condiciones. Este es uno de esos elementos que ayuda con eso, pero que eventualmente pues hay que aprovechar. Dentro de la pequeña y mediana empresa, yo lo que te puedo decir en mi experiencia al menos es una cuestión también de oferta de valor. Muchas veces las nuevas generaciones, por ejemplo, privilegian mucho este tipo de temas y la pequeña y mediana empresa puede encontrar oportunidades de generar ofertas de valor que son mucho más sostenibles, que le caen bien a este tipo de mercados
y que una empresa más grande, más consolidada, pues muchas veces no tiene esa capacidad de reacción tan rápida que puedan tener las pequeñas y medianas empresas. Yo ahí es donde veo un tema importante, en la creación de valor por modelos mucho más sostenibles, pero en muchos casos esto sí requiere cambiar el DNA de la empresa y pues es algo que también toma en cuenta pues mucho esfuerzo, mucha recursos incluso, ¿no? Y tiempo y otras cosas que son interesantes. El otro tema que yo creo que es importante para la pequeña y mediana empresa es el tema de riesgo. La parte de gestión de riesgo que tiene que ver con lo ambiental y lo social es un tema sumamente importante y es algo que las empresas cada vez se lo van enfrentando más de primera mano simplemente porque está ahí, porque el clima sigue cambiando, porque las regulaciones siguen cambiando, por muchos otros temas que obviamente pues en cada caso será un tema distinto, es cuestión de hablar uno a uno, pero que también la parte de gestión de riesgos es bien interesante en vista de todos estos temas. Y finalmente la otra cosa que te podría comentar, que también ahí puedes platicar luego con Jesús sobre esto, en tu caso que eres consejero, tal cual, tenemos un programa de formación de consejeros para temas relacionados con el cambio climático y que es como tal un segundo paso de esa formación de consejeros que ya estás tomando, pero que ya tiene más que ver con la perspectiva de arriba hacia abajo de la empresa, verlo desde el punto de vista estratégico, donde pues operan ya otros factores como pues todo lo que tiene que ver con la parte fiduciaria que asumes como consejero desde esa responsabilidad que va más allá de lo ético, que llega incluso a tocar lo legal en el buscar el bien de la empresa desde arriba hacia abajo, que es una forma distinta de verlo y de hacerlo, porque en el caso de este programa, como te digo, es una perspectiva mucho más operativa y mucho más en cómo se hace un reporte, cómo se presentan estos datos, qué datos tengo que presentar, es entender para mi empresa cómo lo voy a trabajar. Muy bien, Carlos, pues bastante clara la explicación y pues al final yo creo que diste en el punto clave, ¿no? ¿Cómo puedo apoyar yo al board? Y el cambio generacional definitivamente yo creo que ahorita es fundamental porque hay que hablar de cerca con las nuevas generaciones, ¿no? Las pymes que tienen 30, 35 años, pues ya van prácticamente por la tercera generación, que son millennials, y como bien lo puntualizas y lo dices, tienen mucho más empatía, digamos, o mucho más interés en estos temas que los fundadores, ¿no? Que los fundadores de las empresas, ¿no? Entonces, pues te agradezco la respuesta y pues yo platicaría con Jesús sobre cómo continuar en esta formación a la par de estar trabajando con pymes para poder contribuir, ¿no? Para mí es muy importante regresar a la sociedad, pues la experiencia, ¿no? Que has podido adquirir en estar en muchas empresas, ¿no? Tanto transnacionales como familiares a lo largo, pues, de 2, 3 décadas de experiencia, ¿no? Muy bien, muchas gracias. O sea, alguien más, si tienen alguna duda aquí de nuestros invitados, si no, pues tienen mis datos por ahí, se los pongo aquí en el chat para cualquier cosa, comunicación que requieran. Estoy atento a mi correo, a mi celular, y podemos conversar sobre el programa, sobre algunas dudas que hayan quedado. Con gusto los vamos resolviendo en el camino, ¿verdad? Y ojalá se animen a inscribirse a este programa. O si saben de alguien que también pudiera estar interesado, pues bueno, con gusto los podemos atender. Okay. Bueno, pues creo que sí. No sé, Eduardo, ¿tienes alguna pregunta? ¿Todo bien? Ok. No, Pues sí. Muchísimas gracias por el tiempo. Súper, excelente. Pues bueno, pues agradecerle su tiempo una vez más. Y seguimos en contacto. Y agradecerte, Carlos, por la presentación. Creo que quedó muy claro. Y pues bueno, buena tarde a todos. Gracias, Jesús. Gracias a todos por acompañarnos. Hasta luego. Buena tarde. Buenas tardes, muchas gracias. Hasta luego.